ser ese pueblo que tú nos has llamado a ser, el pueblo de la palabra, Señor. Abre nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, y glorifica tu nombre una vez más en medio nuestro, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como les comentó el pastor, hoy vamos a estar hablando en el profeta Zacarías, que es otro de esos profetas menores de los que hemos estado compartiendo los últimos quizás 2 meses y 3 meses. Y es de los profetas menores, uno de los que tiene más capítulos, tiene 14 capítulos. Así que en unos 40 minutos no nos alcanza para hablar de todo lo que hay en Zacarías, pero vamos a meditar en unas 2 o 3 cosas que pueden ayudarnos en nuestras vidas. Amén. La lectura base va a ser en Zacarías 1, versículos 1 al 6. Dice así: en el mes 8º del 2º año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Iddo. Leo en Nueva Versión Internacional, por si acaso. Versículo 2: el Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los antiguos profetas que así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse de sus malos caminos y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas vivirán para siempre? ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los estatutos que mis siervos los profetas ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor de los ejércitos nos ha tratado tal y como había decidido hacerlo, conforme a lo que merecen nuestros caminos y nuestras acciones. Vamos entonces a estar meditando en el libro de Zacarías y, como les comentaba, es muy difícil abarcar en este poco tiempo todo lo que implica, está allí en el libro de Zacarías. Pero es uno de los libros de proféticos más importantes y que tiene más influencia, y que su ministerio profético aún está en acción. Todo lo que el Señor le reveló y le mostró sigue hoy operándose, y seguimos aún por ver cosas de las que Zacarías nos habló. Zacarías pertenece al grupo de los profetas que son llamados profetas post-exilio o post-exílicos, y su ministerio fue alrededor del año 520 antes de Cristo, y más o menos fue contemporáneo de Ageo. Al parecer Ageo comenzó un poco antes que él en su ministerio profético, pero fueron contemporáneos, o sea que sus ministerios estuvieron en operación al mismo tiempo. Para el año antes de que él comenzara su ministerio, quizás unos 18 años antes, el rey Ciro, el emperador Ciro, el emperador persa, había decretado el regreso de los judíos a sus tierras ancestrales. Si han prestado atención durante esta serie, hablamos basados en varios de los profetas que son antes del exilio y que anunciaban el tiempo del juicio de Dios sobre la nación, y anunciaron que iban a ser sacados de sus tierras, que iban a ser dispersados por las naciones. Todo eso se había cumplido. Pero también, especialmente Jeremías había anunciado que luego de un periodo de 70 años ellos iban a regresar a la tierra de Judá. Y en efecto, así como lo profetizó Jeremías, así había pasado.
Y esto sucede bajo el reinado de Ciro, que es quien decreta el regreso de los judíos a la tierra de Israel. Así que Zacarías comienza su ministerio unos 20 años después que eso. El grupo de los que regresaron al exilio creo que se dividen en 3 grupos, son grupos grandes que regresaron. Pero para el tiempo que él está profetizando ya habían regresado como unos 50,000 aproximadamente a la tierra de Israel, a Jerusalén. Sabemos por lo que hemos leído que el primer grupo que vino habían comenzado la reconstrucción del templo. La primera prioridad de ellos al regresar era la reconstrucción del templo. Templo que había sido destruido por Nabucodonosor, por los babilonios, cuando tomó toda la tierra de Israel o de Judá y decretó el exilio de los judíos. Y destruyó a Jerusalén, destruyó sus murallas y destruyó el templo también, exactamente como había sido profetizado. Pero para el tiempo de Zacarías, la reconstrucción del templo prácticamente se había detenido. Ellos comenzaron con mucho entusiasmo cuando regresaron, pero ese entusiasmo inicial había decaído. Las circunstancias que les rodeaban a los judíos los habían afectado y básicamente habían abandonado el propósito que los había llevado de regreso a Jerusalén. La reconstrucción del templo era de suma importancia en el sistema de adoración judío y era necesario para hacer todas las ceremonias y todos los sacrificios que se hacían en el templo. Pero por las circunstancias que les rodeaban, ellos habían detenido la obra. O sea, así viene Dios entonces por medio de Zacarías a recordarles que Él es el Dios de la historia y que Dios ha cumplido y va a seguir cumpliendo su palabra. Y que no hay razón para ellos detenerse. Y mucho del ministerio de Zacarías se centra en eso. Aunque su ministerio abarca siglos y siglos y siglos en sus profecías, la motivación de fondo es la actitud de los judíos de ese tiempo. Gente que habían experimentado la misericordia y la gracia de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios, las promesas de Dios, y los había traído de regreso. Dios siempre cumple su palabra. Pero a veces las emociones del momento inicial son las que nos impulsan y no una transformación real del corazón. Y cuando se levantan las circunstancias y las tormentas de la vida, ese entusiasmo que es una emoción se desvanece, se disminuye y detenemos nuestro avanzar y nuestro crecer en el Señor. Y eso es lo que están experimentando los israelitas allí. Zacarías es el profeta menor que más veces es citado en el Nuevo Testamento. Y está después solo de Isaías o de los Salmos, Isaías, Zacarías. Son los más citados en el Nuevo Testamento, perdón. Y por eso la importancia para nosotros también de este libro. Aparte que es muy hermoso. Está dividido, se puede decir, en 2 partes. La primera parte es hasta el capítulo 8 y principalmente allí están 8 visiones que Zacarías tiene y que muchas de ellas se han cumplido y anunciaban lo que había de venir. Y después, de allí en adelante, es su tiempo de su ministerio, que no se define. Los primeros 8 capítulos sabemos históricamente en qué tiempo ocurrieron, porque él menciona fechas específicas que se han verificado a través de los descubrimientos arqueológicos
de lo que se ha conseguido a través de los reyes de Mesopotamia y de las excavaciones arqueológicas en Israel, y se ha podido verificar las fechas exactas cuando estos ocurrieron. Así que estamos hablando no en el aire, él no profetizó en el aire, su ministerio no fue en el aire, ocurrió en un tiempo histórico preciso y que está registrado y que nos da evidencia de lo que, otra evidencia más de que la Biblia relata o habla de cosas que ocurrieron en efecto. No es un relato ficticio, es lo que quiero decirle, la palabra de Dios. Ni lo que profetizaron, ni lo que se narró y se contó, todo eso ocurrió conforme está escrito. Eso nos da muchas razones más para creer en ese libro que tiene la palabra de Dios y nos anuncia lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Así que motivos hay para seguir comiendo de ella cada día. Entonces, les mencionaba que hay unas 41 citas, les dije, de Zacarías en el Nuevo Testamento. Y la revelación o el apocalipsis del apóstol Juan básicamente se monta en las revelaciones que había recibido Zacarías. Hay mucho de Zacarías en el Apocalipsis. Y hay una tabla de las profecías de Zacarías que se fueron cumpliendo. Y si multimedia me la pone, la consigue. ¿Es esa? Sí. Es mucho más larga que esta, pero la reduje a estas 3 citas si quieren anotarlas o tomar una foto para sus notas. Pero dice que en Zacarías 9:9 él anunció la entrada triunfal de Jesús. Anunció de un rey que venía montado sobre un pollino. Vemos el cumplimiento de eso en Mateo 21:5 y en Juan 12:15. O sea, 500 años antes de que eso ocurriera, Zacarías profetizó acerca de ellos y ocurrió cuando Jesús entró a Jerusalén, montado sobre un pollino. En Zacarías 11, 12, 13 nos habla del precio que le dieron a Judas, o que fijaron por la traición de Judas a Jesús. En Zacarías 11, 12 y 13 habla de eso, y habla de que fijaron un precio de 30 piezas de plata. Eso se cumple en Mateo 26, 15 y en Mateo 26, 27, 9 al 10. En Zacarías 14, 8 y 9 nos habla ya del reino del Señor sobre la tierra. Eso lo trae nuevamente, ya bajo el nuevo pacto, Juan, el apóstol, en el Apocalipsis, y está en el 22:1 y en el 11:15 que habla del reinado de Cristo. Y hay muchas más, hay muchas más. La palabra de Dios es poderosa, es eficaz y es la verdad. Así que vemos en este pueblo que en este pueblo se está cumpliendo lo que Dios había anunciado, lo que había anunciado sobre los profetas anteriores, a través de Jeremías. Pero aún así este pueblo se había conformado espiritualmente. Habían empezado con entusiasmo, pero ahora los avatares de la vida, las circunstancias, la economía, la seguridad. Ellos estaban en Jerusalén, no tenían murallas, no tenían el templo. O sea, en la antigüedad una ciudad sin murallas era una ciudad expuesta a lo que fuera, sin seguridad. O sea, no tenían murallas, el templo no estaba terminado, la economía, el estatus legal. Había muchos que no los aceptaban, porque cuando los babilonios los sacan de ellos, pusieron a otra gente a ocupar esas tierras. Y ahora que ellos estaban ahí, no los aceptaban. Todas esas cosas los habían llevado a paralizar la construcción. Ahora, si usted consigue algún parecido con sus circunstancias actuales, solo es coincidencia. Ellos eran creyentes como tú y yo. Ellos, los judíos, habían superado finalmente el problema de la idolatría a los otros dioses. Ya a partir de ese momento el problema con el que Dios trabaja con ellos no es la idolatría.
a los otros dioses de las tierras de los cananeos, de los filisteos y todas esas divinidades. Ellos habían superado ese problema, pero había logrado entrar sutilmente en sus corazones otro tipo de idolatría, y que no era aparente, y que era solapada por una capa de religiosidad. Y ese fue el problema de ellos, con el que trabajaron los profetas posexílicos, porque Dios sabía lo que se venía. Cuando llegamos al tiempo de Jesús, ese ídolo se había levantado y se había establecido firmemente en el corazón del sistema de adoración judío. Y Dios había sido desplazado por su propia religión, la de los judíos, la de los fariseos, los saduceos, los escribas, que conseguimos en los evangelios. Así que este espíritu estaba comenzando a operar en medio de Israel. Y como te dije, ellos eran creyentes como tú y yo. Habían visto el poder de Dios, habían visto sus promesas cumplidas, habían conocido al Dios de los milagros, pero estaban atrapados en el ajetreo de la vida. Yo sé que muchos de nosotros podemos estar ahora mismo en la misma situación que ellos. Hemos conocido al Dios, ¿verdad? Hemos visto su operación en nuestras vidas. Hemos sido testigos de su fidelidad, pero sin embargo los avatares de la vida nos agarran y quedamos allí estacionados. ¿Ha fallado Dios o les había fallado Dios a ellos? ¿Había dejado Dios o ha dejado Dios de cumplir sus promesas? ¿Se ha detenido el plan de Dios? No se había detenido para ellos. Ellos tenían la palabra revelada, tenían la Torá, tenían los escritos proféticos. ¿Qué les faltaba entonces? Tenían conocimiento, o tenían un conocimiento por lo menos intelectual de la revelación de Dios. Y lo tenían experiencial también, porque ellos eran parte de los que habían sido traídos cumpliéndose la palabra de Dios. Déjenme contarles esta historia que estaba en las notas de preparación para esta mañana. Se dice que durante la presidencia de Harry Truman, es un presidente de los Estados Unidos, que estuvo quizás una parte de la Segunda Guerra Mundial siendo presidente de Estados Unidos. Se dice que estaban en un banquete en la Casa Blanca una noche, cuando uno de los invitados se volvió hacia una mujer que estaba a su lado. Esto lo relató un consejero presidencial, que él estaba en esa cena presente. Dice que uno de los invitados se volteó a la mujer que estaba a su lado y le dijo: ¿entendí bien tu nombre? Preguntó: ¿te llamas Post? Sí lo es, le contestó ella. ¿Es Emily Post?, le dice él. Sí, respondió ella. ¿Eres tú la autoridad en etiqueta y en modales a nivel mundial? Porque ella era famosa por eso. Le preguntó otra vez. Y la señora le respondió: sí, ¿por qué lo preguntas? Y el hombre le dijo: porque te acabas de comer mi ensalada. La mujer que era la autoridad mundial, famosísima, lo sigue siendo hoy, de hecho se convirtió en un negocio de familia. Hoy la quinta generación hace de eso, de la etiqueta y los buenos modales, un negocio. Tiene un instituto, y si usted quiere saber cómo servir la mesa y cómo colocar los cubiertos en la mesa, váyase emilypost.com, ahí lo va a conseguir. Se los paso al costo, hermano, no les cobro nada por eso. Así para cuando me inviten la próxima vez me ponen mis tenedores, mis cucharas, mis vasos donde tiene que ser. Pero sí, ella, que era la autoridad mundial en modales y etiquetas,
había cometido una falta muy en la mesa, en una cena formal. Así que lo que quiero decirle es que saber algo y aplicarlo son dos cuestiones distintas. Es posible ser un experto en la Biblia y no aplicar ese conocimiento en nuestra vida diaria. Así que el mensaje de Zacarías viene como una voz de advertencia, más también como un mensaje de esperanza. Si ustedes se leen Zacarías, se van a dar cuenta de eso. Es muy, muy bello el libro de Zacarías. De hecho, a Zacarías se le ha llamado también el profeta de la esperanza. Dios va a cumplir con su plan y con su palabra empeñada. Depende de ti que se unas a su plan y veas el cumplimiento de su palabra. Depende de ti que te unas a su plan, aún creyendo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 8 al 19, ese está allí también. Lo leo en Nueva Traducción Viviente, dice así: aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Así que aun cuando no hay motivos para tener esperanza, y todo el mundo diga, hay que hacer deportaciones y deportaciones y deportaciones y deportaciones, el Señor te llama a que mantengas tu fe en Él, que mantengas tu esperanza. Porque la esperanza no se refiere a la esperanza que nos habla la palabra, no, a una cosa que es segura. O la esperanza que va a venir la emergencia, que va a venir la ambulancia, que van a venir los bomberos o que van a venir los policías. No se refiere a eso, sino la esperanza de que se afirma en que Dios va a cumplir su plan. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, el Señor va a cumplir su plan. Así que a Zacarías se le ha llamado el profeta de la esperanza también. Y si usted quiere recordar de qué se trata, de cuál es el tema de Zacarías, podrá hacerlo si anota los significados de los nombres hebreos que están en el versículo 1 del capítulo 1 de Zacarías. Y eso le recordará de qué se trata Zacarías. En el versículo 1 dice así: en el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido. Zacarías significa, y esa está en una tabla ahí también, ok, gracias, ya te estás ganando el almuerzo. Zacarías significa de quien se acuerda el Señor. Berequías, el papá de Zacarías, significa el Señor bendice. Ido, uno lo escribe con una D o otro con dos D, significa en el tiempo señalado. Así que Dios levantó a Zacarías para proclamar que Dios se acuerda de su pueblo escogido y que los bendecirá en su tiempo señalado. En su tiempo, a su tiempo o a tiempo, que es una de las secciones de esa palabra, Ido, Dios te bendecirá. Dios se acordará de ti y te bendecirá. Dios se acordará de sus promesas y las cumplirá. Y ese era el mensaje que les proclamaba Zacarías. Dios a su tiempo, nosotros, su pueblo escogido, nos bendecirá. Así que 3 cosas que podemos extraer de manera general de Zacarías y que podemos llevarnos en esta mañana son las siguientes. Número 1,
un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. En la lectura inicial lo leímos eso, en el versículo 3 dice: por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ellos estaban disfrutando de una o de otra oportunidad, de una segunda. Bueno, Israel ya había recibido muchas oportunidades. Eso fue una de las razones de que él quise en un momento llamar a esta enseñanza el Dios de las oportunidades. Porque Dios se especializa en eso. El problema es que nosotros como seres humanos no podemos abusar de ese sistema, de la bondad y de la misericordia de Dios. Porque tampoco sabemos cuándo es el tiempo señalado para nosotros. Israel no lo supo, no supo el tiempo señalado. Y cuando Jesús vino, cuando vino el Mesías, no lo reconocieron. Y así le puede pasar a cualquiera de nosotros. Es que somos hijos de Dios, es que el Señor nos guarda, nos tiene sus promesas, es que Él nos salvó, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Todo eso es cierto. Como también es cierto que somos llamados a vivir una vida santa, en obediencia, en comunión con Él. Zacarías nos presenta un llamado al arrepentimiento que es digno de notar y tomar en cuenta. Y recuerden que el arrepentimiento en las Escrituras es de una transformación del interior que se expresa en toda la vida del individuo. Habla de un cambio de manera de pensar. O sea, no podemos decir que nos hemos arrepentido si seguimos pensando igual. O por lo menos hay áreas en nuestras vidas donde necesitamos aún arrepentimiento. Porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. No hemos dejado que la palabra de Dios fluya en nosotros, opere en nosotros y cambie nuestra manera de pensar. Y por eso no ha cambiado en esa área de nuestras vidas nuestra manera de ser. Hay una versión que dice: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ellos que disfrutaban de otra oportunidad de Dios, Dios les está diciendo: necesitan arrepentimiento. Están aquí, están en Jerusalén, la ciudad de Dios, son el pueblo de Dios, pero ustedes necesitan arrepentimiento. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Les dijo: fíjense lo que pasó con sus padres. Tuvieron profetas, tuvieron milagros, tuvieron maravillas, pero ¿qué hicieron? No se volvieron a mí y por eso yo los deseché. No debemos dejar que la rutina y la dureza de la vida nos enfríe en nuestro amor a Dios, que quite la pasión por sus caminos y que eso entonces permita que se deslicen muy sutilmente actitudes e idolatrías que desplacen al Dios del centro de nuestras vidas. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Eso es fundamental en nuestra relación con el Señor. En medio de la hostilidad del ambiente que enfrentamos hoy, Zacarías nos llama al arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de pensar, a tener una mentalidad renovada. Número 2, en Zacarías encontramos que hay un desafío a permanecer fieles. A pesar de que las cosas ahora parecen difíciles, fue el mensaje que les comunicaba Zacarías a ellos.
y nos los comunica a nosotros, a pesar de que la situación parezca difícil ahora, confíen, sigan confiando, permanezcan fieles. Zacarías les recordó que las promesas, había promesas del Señor que estaban condicionadas a la obediencia de ellos. Había promesas que estaban condicionadas a la obediencia. Sí, la palabra está llena de promesas maravillosas para nosotros. Muchas promesas. Pero están condicionadas a nuestra obediencia. Fíjense que ellos se vinieron con una pregunta porque que nos habla del problema de la religiosidad de ellos. Ellos habían tomado la costumbre de practicar unos 4 ayunos anuales y, o sea, eran ayunos, no es nada malo, ¿verdad? Y estos ayunos lo que hacían era conmemorar, era fechas malas, honestamente, es lo que hacían. Cuando las murallas fueron derribadas, cuando se destruyeron la fecha que destruyeron el templo, había otro ayuno. Cuando mataron a Gedelías, que uno que dejaron encargado a los babilonios, era otro ayuno. O sea, los ayunos lo que hacían era recordar lo mal que ellos estaban. La motivación de esos ayunos no era alinearse con la palabra y las promesas de Dios, sino con su triste historia, producto de su desobediencia. Puedes estar ayunando, hacer muchos ayunos, pero tus ayunos solo puedes estar conmemorando tu triste condición. Y ellos vinieron con una pregunta a Zacarías, o sea, pastor, como si ustedes lleguen al pastor, ¿será bueno que ayunemos? O sea, como que ustedes, o sea, porque yo ayuno 4 veces al año, ¿está bueno que siga ayunando? Más bien como tirándole lo que llamamos nosotros en Venezuela una conchita de mango, a ver si se resbala. Y Zacarías les respondió, esos ayunos que ustedes practican, esos lo inventaron ustedes por causa de su desobediencia. Estoy parafraseando a Zacarías. Pero eso fue un invento de ustedes. ¿Cuántas cosas podemos estar haciendo como iglesia que son un invento de nosotros? Y pensamos que están pero que muy aquí, mire, espiritualmente están aquí. Y Dios dice, fue un invento de ustedes, a ver, resuelvan ustedes entonces. Y alégrense ustedes en su alegría. En la iglesia del Señor hoy tenemos demasiado que es un invento de nosotros. Hablo del cuerpo de Cristo en general. Hay demasiado en la iglesia del Señor hoy en día que es un invento. Y pensamos que estamos metidos, miren, en el mero lugar santísimo, abajo del arca del pacto, con todo lo que hacemos. Y el Señor, ¿y ustedes quién los mandó a hacer eso? En el capítulo 7, versículos 6 y 5, Zacarías les dice, dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de estos últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Cuando comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? Al contrario de su generación pasada, Zacarías los reta a ser fieles a Dios, a no volverse religiosos. Sus vidas estaban centradas en ellos mismos. Hay mucha de lo que llamamos adoración en la iglesia del Señor hoy que está centrada en nosotros mismos como iglesia. Y debemos cuidarnos de ello. No para desarrollar una actitud religiosa, decir, yo sí estoy aquí, yo sí conozco cómo es.
es para volvernos de corazón a Dios. O sea, en el reino medias tintas no sirven, no nos llevan a ningún lado, hermano. Necesitamos del Señor y de volvernos a Él de todo corazón. Y número 3, en Zacarías encontramos un desafío a ser la gente que participa y vive en el reino de Dios. Un desafío a ser gente que participa y vive en el reino de Dios. En el capítulo 8, 14 al 17, leemos así. Así dice el Señor de los ejércitos: cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor de los ejércitos. Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá. Así que no tengan miedo. Lo que ustedes deben hacer es hablar cada uno a su prójimo con la verdad y juzgar con integridad en sus tribunales. Eso trae paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados a jurar en falso, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Parte del problema de Israel había sido precisamente esto. Esta gente que había experimentado ahora la misericordia de Dios, que habían visto la profecía cumplida, que habían regresado a Jerusalén, se estaba enfrentando a lo mismo y estaban haciendo lo mismo, porque esa es la razón por la que el profeta les está hablando estas palabras, porque esta generación estaba haciendo lo mismo que la generación que fue deportada. Y el Señor vuelve a recordarles, para ser la gente de mi reino, de mi pueblo, esa nación que yo llamé a ser un reino de sacerdotes, que me sirve y que me expresen y me den a conocer a todas las naciones. Ustedes tienen que vivir una vida diferente al resto de los demás pueblos. Y son cosas que tienen que ver con la vida normal de la sociedad. Hacer justicia, hablar verdad entre nosotros, hablar verdad a nuestros prójimos, no dar falso testimonio, o sea, no ser chismoso, porque el chisme es dar falso testimonio. O sea, no es nada más que en un tribunal usted va y se enfrenta de testigos falsos. Chisme es dar falso testimonio. Sino que nos volvamos a Dios de corazón y seamos gente de su reino. Seamos gente de ese pueblo adquirido por Dios, nación santa, para mostrar sus virtudes. Porque, créalo usted o no, usted hoy está en el reino de Dios. Usted está hoy en el reino de Dios. O sea, el reino de Dios no es algo futurístico. Tiene una expresión en el futuro, es eterno, por siempre será. Pero hoy, ahí donde tú estás sentado, tú perteneces al reino de Dios. Nuestro problema es que estamos todavía esperando ver un reino físico como esperaron los judíos. Y quizás por eso no vivimos como ciudadanos de ese reino. El Señor Jesús se los dijo muy claramente en Lucas 17, 20, la segunda parte del versículo 20 y el 21. La venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre nosotros. El profeta Zacarías nos desafía a vivir como gente del reino de Dios. ¿Qué haremos nosotros en este tiempo, en esta temporada que nos toca vivir? Hay muchas cosas
en el ambiente que nos están llamando a paralizarnos por la preocupación, por el miedo, por la incertidumbre, y detenemos la construcción de esa casa de Dios que somos nosotros. Si el llamado es como a casa de Dios a ser edificado, a continuar siendo edificados. Y como dice Pablo, edificados y sobre edificados sobre el fundamento de su palabra. Hay muchas cosas que hoy nos pueden estar distrayendo y nos pueden preocupar. Y no estoy diciendo que no tenga razón de preocuparse. Pero el Señor nos llama, como llamó a aquellos israelitas, a permanecer siendo fieles y a vivir como gente de su reino. Dios no los había regresado desde las tierras del exilio para que ellos volvieran a hacer lo mismo que habían sido sus padres. Dios te trajo acá para una vida nueva, para una vida de victoria, para una vida de esperanza, donde las cosas que pasen a nuestro alrededor no nos muevan de nuestro fundamento y de nuestra ancla, que es Jesucristo, y que son sus promesas para nosotros. Sigamos confiando en Él, sigamos permaneciendo en Él, sigamos dependiendo de Él, sigamos esperando en Él, que veremos su palabra cumpliéndose en nuestras vidas. Ponte de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas fieles. Gracias porque tú cumples tu palabra, Señor. Pero lo que nos muestra Zacarías es eso, que tú eres un Dios fiel, que cumple sus palabras, que cumple tus promesas y que también cumples con tus juicios. Gracias, Señor, porque hemos sido alcanzados por tu misericordia, por tu amor, y hemos sido traídos a tu reino, Señor. Gracias porque nos diste una promesa tan grande, Señor. Gracias porque nos hiciste parte de tu reino. Gracias, Señor, porque nos integraste a tu familia. Gracias, Señor, porque nos diste una nueva ciudadanía, Señor, que es superior a cualquier ciudadanía y a cualquier estatus legal y migratorio, Señor, en toda la tierra. Somos hijos tuyos, somos ciudadanos de tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a no vivir como aquella generación, Señor, de que a pesar de que disfrutó del cumplimiento de la promesa, sus corazones, Señor, no habían cambiado, que se dejaron enredar, Señor, por los negocios de la vida, de las circunstancias, Señor, de su momento actual, de la economía, de la seguridad, de las finanzas, Señor, de trabajo, y se olvidaron que tú los habías traído para reconstruir tu templo y tu santa ciudad. Hoy nosotros, Señor, somos esa santa ciudad, nosotros somos esa Jerusalén que tú levantas, Señor. Hay cosas y hay momentos que estamos viviendo, Señor, difíciles para muchos de nosotros, como latinos, hispanos en esta tierra, Señor. Ayúdanos a no detener la obra. Ayúdanos a seguir permanecer anclados en ti, Señor, a seguir confiando en ti, a seguir edificando lo que tú nos has llamado a edificar, Señor. A edificar contigo tu reino, Señor, en esta tierra. Tu propósito se cumplirá. Tu palabra fiel será realidad en nuestras vidas, Señor. Y veremos tu gloria. Pero ahora, Señor, permítenos permanecer anclados en ti, confiando en ti,
creyendo en tu palabra, creyendo en tus promesas, Señor. Que lo que esté sucediendo a nuestro alrededor no detenga nuestro caminar. Que no vivamos atrapados por el estrés ni por el miedo, Señor, sino que vivamos atrapados, Señor, por tu amor y por la visión que nos mueve a caminar en pos de ti, en pos del llamado que hemos recibido, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, Señor, y siempre viene a recordarnos de que tú nos amas y que tus planes para nosotros siempre, siempre son de bien y son de paz. No importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Y te damos gracias por ello, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muy bueno. Yo tenía plena confianza en que el hermano Gadiel sacaría una buena enseñanza del tema de hoy. Ok, ahora antes de despedirnos, quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen allá en el otro santuario principal. Ya los 4 que se van a bautizar ya salieron para prepararse. Entonces, la mayoría de ustedes ya saben, cuando llegamos al santuario principal siempre se ubican a mano derecha, ¿verdad que sí? Ok, Carla y Sara, ¿pueden por favor guiar a la gente que vaya saliendo mientras los demás terminamos de recoger aquí adentro? El hermano Teo, gracias por encargarse de cerrar todo esto aquí. Dios los bendiga, nos vemos allá, ¿sí? Amén.